problema 7. En el problema 7 tenían que sacar la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, para sacar la ordenada al origen, las raíces, voy a ir anotando, las raíces la ecuación del eje de simetría y el último punto, ¿sí? Máximo o mínimo y el vértice. Y después intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por ahora vamos a trabajar con esos datos. Entonces, vamos a ver, la ordenada de origen, recuerden que para trabajar con la ordenada de origen, ya habíamos dicho que es el valor de C. Es súper fácil, porque es cuando reemplazamos a la función por 0, ¿sí? Reemplazo a la función por 0, 1/2 por 0 a la 2, menos 0, menos 12. Esto da 0, esto da 0, entonces la ordenada al origen siempre va a ser el valor de C. Entonces, mi ordenada al origen, f de 0 igual a menos 12. Ahora vamos a hallar las raíces. Para hallar las raíces, recuerden que vamos a trabajar con la fórmula resolvente, ya que la ecuación es una ecuación cuadrática que está completa. Entonces, voy a sacar los valores de A, de B y de C. C menos 12, B, recuerden que si no tienen nada delante de este término, del término lineal, ustedes recuerden que hay un 1, así que B es menos 1. Y A, 1/2. Así que copio la fórmula y empezamos a reemplazar. Menos es el menos de la fórmula. Ojo, este menos es de la fórmula, así que voy a poner menos 1, porque B vale menos 1. Más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4, por A que vale 1/2, por B que vale menos 12. Todo sobre 2 por A. Fíjense que lo que puse en color es lo que reemplazamos. El valor de B, el valor de B, el valor de A y el valor de C. Bueno, ahora ustedes recuerden que van a poner todo lo que está dentro de la raíz en la calculadora, van a colocarlo igual y después van a poner la raíz, ¿sí? Yo lo voy a ir haciendo acá, menos por menos, más. Recuerden que 1 al cuadrado es 1. 4 por 1/2 me da 2. Y 2 por 12 es 24. Ojo, si lo hacen por pasos, tienen que tener en cuenta que menos por menos es más. Y 2 por 1/2 me da 1. La raíz 1 más 24 es 25 y la raíz de 25 es 5 y dividir por 1 no tiene sentido, así que directamente ya acá puedo sacar que mi x1 vale 1 más 5, porque recuerden que la primera vez va con más, y la segunda vez es 1 menos 5. Entonces ahí tengo mi primera ecuación, que es mi primera raíz, que es 6, y mi segunda raíz, que es menos 4. Entonces, raíces, vamos, con x igual a 6 y con x igual a menos 4. Bueno, ahora vamos a ir a la ecuación del eje de simetría. Fíjense que para hallar la ecuación del eje de simetría también usábamos una fórmula. No sé si lo han notado, pero fíjense que la ecuación del eje de simetría es esta parte de la fórmula. Esta es menos b sobre 2 por a.
y ahí hallo la ecuación del eje de simetría. Por si no lo habían notado, ¿sí? Es la misma fórmula, es decir, una parte de la fórmula. Entonces, menos es de la fórmula menos 1 sobre 2 por A. A vale 1/2, así que ya lo reemplazo. Y me va a quedar menos por menos, más. Y 2 dividido 1/2 me da 1, así que 1 dividido 1 es 1. Es decir que x vale 1. La ecuación del eje de simetría es x igual a 1. Entonces, ahora vamos a ver si tiene máximo o mínimo. Recordemos que habíamos dicho que si A es mayor que 0, ¿sí? La parábola va hacia arriba. Por lo tanto, si la parábola va hacia arriba, la función tiene un mínimo. Quiere decir que esta función, como A es positivo, tiene un mínimo. Entonces, tiene un mínimo en x igual a ¿quién? A mi eje de simetría, es decir, a 1. Ahora vamos a hallar el vértice. El vértice, recuerden que para hallar el vértice, tengo la x del vértice, que es la misma fórmula que utilizamos para el eje de simetría, y la y del vértice, es decir, que este dato ya lo tengo, es x igual a 1. Y ahora voy a hallar acá que voy a reemplazar. Recuerden que para hallar y reemplazábamos. Así que voy a tomar mi función y voy a decir 1/2 por 1 a la 2. Menos 1 menos 12. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver. 1/2 por 1 me da 1/2. Menos 1 menos 12 es menos 13. Si debo 13 y pago con 1/2, quedo debiendo 12,5. Entonces ya obtuve el valor de la y del vértice. Entonces, mi vértice es el valor de x, 1, y el valor de y, 12,5. Entonces, ahí ya tendría el vértice. Bueno, y ahora, una vez que tenemos eso, vamos a hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pero para eso lo vamos a hacer a través del gráfico. Entonces, voy a borrar para poder graficar. Algo para que tengan en cuenta es que para ustedes, cuando hagan el gráfico, fíjense que sobre el eje X tiene que variar entre 6 y menos 4, es decir, hasta el 6 positivo y hasta el 4 negativo. Y en el eje Y me lo está dando este valor, es decir, acá, perdón, era negativo menos 12,5, es decir, que necesito espacio en el eje Y negativo, por eso lo hice más largo. Entonces, una vez que tengo eso, voy a empezar a graduar el gráfico. Recuerden siempre ir tomando de a 2 cuadritos para que les quede más prolijo y que puedan ver mejor. Porque si lo hacen de uno en uno, hay gráficos que no les van a quedar bien porque son valores muy chicos y les va a quedar todo junto, no van a poder identificar bien
dónde se encuentran las raíces, dónde marcar el vértice. Bueno, así que yo lo voy a graduar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bueno, con esto ya me alcanzaría. 2, 4, 6, 8. Este es el eje X. Este es el eje Y. Menos 2, menos 4, menos 6. Menos 8. Bueno, entonces, ahora voy a empezar a marcar todos los puntos del gráfico. Entonces, vamos, las raíces, dice 6 y otra raíz, menos 4. La ordenada al origen es menos 12. Y después tengo el eje de simetría que es 1. Así que si tengo entre 0 y 2, acá es 1. Voy hasta ir hasta 12,5. 12 está aquí, acá está 13, así que 12,5 por ahí. Ahí tengo el vértice de mi parábola. Así que lo único que tengo que hacer es unir los puntos. Bueno, y ahí quedó la parábola. Ahora, en esa parábola vamos a empezar a analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, que es lo que me pedía. Así que vamos a borrar esta parte. Y voy a tener intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento. Recuerden que la parábola la empiezo a leer de izquierda a derecha, es decir, de izquierda a derecha. En este lado tenemos que la función decrece. ¿Desde dónde viene? Desde infinito y de esta parte de infinito. Entonces, decrece desde menos infinito hasta el vértice. ¿Pero qué voy a mirar en el vértice? La X del vértice. Es decir, que mi X del vértice es 1. Y la parábola crece desde 1 a más infinito. Fíjense que esto, para que lo tengan en cuenta, cuando ustedes hayan crecimiento y decrecimiento, fíjense que estos valores deben ser los mismos. Y a su vez, esto coincide con la X del vértice, es decir, con la ecuación del eje de simetría. Entonces, fíjense lo importante que es el eje de simetría, porque con él podemos identificar varias cosas y trabajar con varias cosas. Entonces, el intervalo de crecimiento utilizamos el eje de simetría y a su vez tienen que tener en cuenta que va a ir siempre más infinito y menos infinito. Ojo, el menos infinito cuando está delante como la primer componente, porque este es un par ordenado, la primer componente siempre tiene que ser negativo. No puede estar infinito acá positivo. ¿Por qué? Porque el gráfico se lee de izquierda a derecha, por lo tanto cuando yo lo empiezo a leer, siempre empiezo desde el lado negativo, entonces menos infinito. Si ustedes me ponen infinito positivo, yo tengo que ponerles mal. Entonces, así quedaría. Y ahora vamos a analizar positividad y negatividad. Es decir, en qué partes, en qué tramos esta parábola es positiva y en qué tramos es negativa. Entonces, para analizar eso, voy a tener en cuenta el eje Y. Fíjense que, ¿dónde es positiva la función? Acá tengo los números que son positivos, que de hecho no los puse. Es decir, esta es mi parte positiva. Entonces, ¿qué partes corresponden a esa? Esta parte de la parábola y esta parte de la parábola. Entonces, en el intervalo de positividad voy a poner, vengo desde menos infinito y llego hasta menos 4. Y después empiezo en 6 y voy hasta más de infinito. Como empiezo acá, se corta la función y vuelvo a este tramo, los voy a unir. Ahora, el intervalo de negatividad.
¿Dónde es negativa la función? Fíjense que toda esta parte, todo el eje Y es negativo. ¿Y qué partes coinciden? Esto, que fíjense que no levanto el fibrón, ¿ven? Lo puedo hacer todo junto. En cambio acá tuve que levantar y saltar al otro, por eso uní los intervalos. Acá, como lo puedo hacer todo de una, voy a decir que mi intervalo de negatividad es desde -4 a 6. Ojo, lo que tienen que tener en cuenta es que yo elegí solamente de referencia para saber dónde es positivo y dónde es negativo. Los valores que utilizo acá para identificar los intervalos es todo sobre el eje X, o sea, se lee en el eje X. Fíjense, 1 del eje X, 1 del eje X, -4 del eje X, 6 del eje X, 4 y 6 del eje X. ¿Estamos? Bueno. El siguiente ejercicio es similar, muy similar. Por lo tanto, ustedes lo van a hacer de tarea. Así que bueno, los veo en el próximo trabajo práctico.